Es un tema cuya sintaxis no es particularmente sencilla y la verdad es que requiere de un poquito de atención tanto al explicarlo como para al escucharlo. Entonces, si en algún momento nos comenzamos a perder, les pido atentamente que por favor me detengan, hagan las preguntas correspondientes por el chat de viva voz para que podamos aclarar cualquier punto. Este tema lo trato, no solamente porque lo diga mi temario, sino porque en lenguajes este tema ya se volvió prácticamente único del lenguaje C. No existen otros lenguajes que manejen punteros, sino que manejan otro tipo de conceptos como el de referencia que habíamos estado manejando en sesiones anteriores. ¿Por qué seguimos aferrados en el lenguaje C a utilizar punteros? Bueno, entre otras cosas porque eso es el lenguaje que permite manipular memoria, la memoria física de los dispositivos en donde se encuentra ubicado. Es a través de los punteros que yo puedo realizar el mapeo, que yo puedo realizar la manipulación de bloques de memoria completos, por ejemplo en una tarjeta de video, por ejemplo en una tarjeta de comunicaciones, y me permite a mí precisamente ese paso entre los lenguajes de alto nivel que me permiten a mí abstraerme del hardware y aquellos de bajo nivel, de muy bajo nivel, que me permiten a mí manipular directamente el hardware, de manera que yo pueda hacer cosas directamente con él. Entonces, el tema de punteros está inmerso completamente en la programación profesional del lenguaje C. En muchos ejemplos que ustedes encontrarán en la red van a encontrar el uso de punteros y su simbología tan extraña. Entonces, para evitar problemas, si algún día tienen necesidad de trabajar con punteros, pues mejor les doy una introducción a esto. Además, los conceptos que aquí se viertan van a servir también para todos aquellos que quieran trabajar con lenguaje ensamblador, por ejemplo, porque los conceptos pues tienen una equivalencia directa con lenguaje ensamblador. Por otra parte, la facultad siempre tiene en mente que ustedes van a ejercer en México, por supuesto, y que las necesidades del mercado mexicano de información tienen un determinado perfil. Pero no estamos limitados a que nuestros alumnos solamente ejerzan en el territorio nacional o que se circunscriban a un entorno empresarial. Nuestros egresados han llegado a todas partes en el mundo y trabajan en toda clase de áreas de conocimiento del quehacer humano. Entonces, muchos egresados han terminado en el extranjero, por ejemplo, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y en esos países no se utiliza Java y no se utiliza JavaScript como el lenguaje principal de programación. Se utilizan lenguajes de más alto nivel o lenguajes de más bajo nivel. En cualquier caso, C siempre está presente en medio de todos ellos. Y pues es importante dotarlos de las herramientas necesarias para que cuando vayan a estudiar sus maestrías y sus doctorados, o quieran hacer especializaciones o quieran hacer investigación en países extranjeros, tengan los conocimientos mínimos suficientes para que puedan emprender estos retos exitosamente. Es una de las razones por las cuales nosotros en la facultad seguimos apuntando hacia el lenguaje C como un primer lenguaje de programación, y para mí es importante esta clase de conceptos porque pues ha regresado gente pidiéndome asesoría sobre librerías para diseño gráfico, para la manipulación de una GPU, para manipulación de muchos procesos de realidad virtual que se simulan, que se modelan en lenguaje C y no en otros lenguajes de más alto nivel, que son buenos para lo que son buenos, como diría por ahí alguien en el gobierno, pero no sirven para lo que no sirven, ¿verdad? Bien, vamos entonces a empezar con este tema de los punteros, y voy a empezar dibujando aquí primero una celdita de memoria. No, dibujemos muchas celdas de memoria. Entonces vamos a dibujar un rectángulo de esta manera. Ah, qué feo. No, control Z. Vamos a dibujar un rectángulo y que sea así. Listo. Esta va a ser una hermosísima zona de memoria en donde yo voy a ir almacenando información. ¿Sale? Oh, no, qué feo.
¿Cómo era? Así. Entonces, esta es una celda de memoria, esta es otra celda de memoria. A mí se me olvidó que primero tengo que poner las letreritos y luego poner las divisiones, pero bueno, ya lo hice. Ahí está otra celda de memoria, la de allá arriba me quedó medio chuequita, pero ese es un pequeño detalle. Sigo dibujando celdas de memoria, ahí están. Y listo. Entonces acá voy a poner un letrerito que diga que esta es la celda 100, 1000, la celda 1001, la celda 1002, la celda 1003, la celda 1004, perdón que me he ido chueco, por eso decía que primero debía haber dibujado mis letreritos, la celda 1005, 1006 y la de hasta abajo es la celda 1007. Ahí está. Bien, aunque haya quedado chueco, se entiende aquí el concepto. Cada una de estas celdas dentro de la memoria de la computadora, y creo que eso lo habíamos platicado, yo tengo celdas de memoria en donde yo voy a almacenar la información. Y estas celdas de memoria normalmente tienen un determinado tamaño y pueden almacenar una cierta cantidad de bits. Por pura curiosidad científica, si yo tengo una máquina, esta, por ejemplo, que es un i3, un i3 funciona a 64 bits según lo que dice el manual del fabricante. ¿De qué tamaño es la cantidad de bits que almacenamos en cada una de estas celdas, chicos? Por pura curiosidad científica. ¿Cuántos bits caben en cada una de esas celdas? ¿Nadie? 16. Es una buena aproximación. Estamos diciendo, por supuesto, que es una máquina de 64 bits. 32. Pues, ¿qué creen? Que cada una de estas celdas contiene, Johan y Alejandro dicen que 8, Omar dice 32. Bueno, pues con la novedad de que cada una de estas celditas de memoria debería de ser 64, Sergio. Eso sería lo más razonable si tengo máquinas con un procesador capaz de procesar 64 bits de un trancazo. Yo pensaría que cada una de estas celdas debería de ser capaz de almacenar 64 bits. Sin embargo, en realidad, en cada una de estas celdas única y exclusivamente caben 8 bits. Única y exclusivamente 8 bits, sin importar que tu máquina sea de 64, 32 o 16 bits en el procesador. ¿Sale? Y eso obviamente tiene un determinado impacto. Y no importa si se trata inclusive de máquinas más grandes, aquí solamente caben 8 bits. ¿Sale? Entonces, cuando yo voy a almacenar, y una de 30, en todas se almacenan 8 bits, como voy a demostrar a continuación. ¿Sale? Entonces, aquí el tema está en que cuando yo almaceno una variable de memoria, no se puede modificar. Así viene por hardware. Cuando yo intento almacenar una memoria, cuando yo estoy haciendo algo así como, ¿sabes qué? Quiero declarar una variable que se llame integer i. Aquí el dato, este entero, se debe almacenar en estas celdas de memoria, en alguna parte. Ahora, yo sé que el entero es capaz de almacenar cierta cantidad de información. Todo esto lo voy a extender mucho más cuando veamos en tercer semestre la materia de estructuras de datos. Pero ahorita lo único que me interesa decir es que esto necesita almacenarse en alguna parte dentro de esta memoria. Cuando yo hago esto, el compilador hace una chamba en la cual dice, bueno, ¿cómo se llama la variable? Pues se llama fulanita de tal. ¿Cuál es su tipo? Ah, bueno, pues tiene un determinado tipo. ¿Y en dónde se almacena? Se almacena en una celda de memoria en particular. Entonces, si yo estoy diciendo, por ejemplo, que aquí tengo una variable que se llama i, esta tabla que construye el sistema operativo va a decir que es una tabla de tipo entero y, bueno, ahí en mi memoria que acabo de dibujar voy a decir que se almacena en la dirección número 1000, ¿sale? Yo en mi programa, posteriormente, decido declarar, por ejemplo, un flotante, ¿no? Y el flotante lo llamo f, y entonces el compilador dice, ok, la celda 1000 ya fue ocupada por la variable i, entonces la variable f, que es de tipo flotante, la voy a almacenar en la siguiente celda disponible. Vamos a imaginar, solo para fines sentimentales y de didáctica, que el entero ocupa solamente un byte, y por lo tanto la variable f puede almacenarse en la celda 1001.
¿sale? Y vamos a imaginar que ocupa la celda 1001 y la celda 1002, ¿sale? Yo acá después almaceno una variable de tipo char que se llame C. Y entonces el compilador dice, ok, entonces vamos a averiguar, me están pidiendo memoria para una celda más. Es una variable de tipo que se llama C, es de tipo char y va a vivir, si la variable f vivió en la 1001 y en la 1002, la variable C la vamos a meter en la celda 1003 y va a ocupar únicamente la celda 1003, ¿sale? Entonces, de esta manera, yo almaceno las direcciones de las variables conforme van ocupando aquí su respectivo espacio, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar que esta fue el lugar para la i. Esa es una i muy fea, mejor lo ponemos así. Esta es la i, aquí vive la f y aquí vive la variable c, ¿sale? Aquí le estoy poniendo los nombres de las variables, pero en realidad pues yo creo que no, mejor lo vamos a hacer como debe ser. Si no, al ratito voy a tener problemas. Aquí vive la variable i, aquí vive la variable f y aquí vive la variable c. Ahí está, ¿sale? De tal manera que cuando yo dentro del código digo, ¿sabes qué? Yo voy a decir que i es igual a 13 punto y coma. Entonces lo que va a suceder es de que el compilador encuentra esta asignación. Yo escribo esta asignación i es igual a 13, pero resulta que las computadoras, como lo platicamos en el primer capítulo, no entienden letras. De hecho, las letras no existen. Única y exclusivamente saben de números. Por lo tanto, cuando hace esto, esta i viene, el compilador, cuando está ejecutando el código, cuando está generando el código para poder ejecutarlo, toma esta i, viene para acá y averigua, a ver, ¿es ahí donde se debe almacenar? Se debe almacenar en la celda 1000. Ah, ok. Entonces tomo este valor y lo escribo en la celda 1000. Y aquí viene y escribe el valor de 13. De esta manera. ¿Sale? Cuando escribo acá que f es igual a 2.54, por decir cualquier cosa, entonces el compilador hace exactamente lo mismo. Tomo este valor viene para acá hacia la f, averigua que vive en la celda 1000 y entonces acá escribe a partir de la celda 1000 el 2.54. Esto no es así como lo estoy pintando, pero vaya, quiero que se den una idea de lo que está pasando ahí adentro. Hay muchos detalles aquí sobre cómo se escribe un número, tanto los enteros como los flotantes, que estoy omitiendo, pero no me importa. Ahorita lo único que quiero que se entienda es cuál es la idea, el concepto en general. 2.54 quedó almacenado en esas celdas porque es a lo mejor donde se almacena ese numerito. Finalmente, ya para terminar mi ejemplito, acá, pues yo digo, ¿sabes qué? Quiero almacenar el carácter, digo la letra C y va a contener una letra A, punto y coma. Entonces, vuelve a suceder lo mismo, tomo la variable C, averiguo dónde vive en la celda de memoria 103, 1003, y en ese lugar almaceno una A, pero resulta que la A no se puede almacenar porque es una letra. En realidad yo lo que almaceno es un número que simboliza esa letra, y yo sé que el número es un 65. Por lo tanto aquí vengo y escribo el valor 65 porque el 65 sí se puede escribir con unos y ceros, como ya lo sabemos hacer de computadoras y programación, capítulo 1, en donde hicimos conversiones, y aquí se almacena este valor 65, que es el valor del código de la letra A. Y así queda almacenada la información dentro de la memoria. Normalmente, pues estas conversiones no las tomamos nosotros ni nos interesan. Simple y llanamente hacemos uso de estas cosas y el compilador hace la chamba de la conversión del nombre simbólico de la variable y con respecto a su dirección de memoria. O sea que están representados en números en vez de caracteres. Sí, absolutamente todo lo que existe dentro de la máquina se representa como un número. Llámese audio, llámese video, llámese realidad virtual, llámese letras, llámese lo que sea. Todo está representado como números. La computadora no sabe trabajar con ninguna otra cosa que no sean números. Y si ustedes quieren manejar, manipular la información, siempre tienen que trabajar números, ¿sale?
Aquí no existe ninguna otra cosa que no sea una representación numérica, una representación matemática de todo el mundo analógico. ¿Sale? Ok. Hasta aquí. ¿Dudas? Excelente. Comencemos a entender algunas cosas mafufas que suceden dentro del lenguaje y que hasta el día de hoy pues no me había preocupado mucho por ello. Pero pues ha llegado, hoy es un buen día para comenzar a pensar en ello. Si yo quiero leer una variable de las que yo tengo definidas allá arriba, yo utilizo scan. Y este scan utiliza un formato como este. Voy a leer la primera variable. La variable es la variable i. Y entonces yo escribo un código como este. ¿Sale? Scanf proporciona un formato. Tengo que proporcionar este ampersand y luego proporciono esta i. Fíjate nada más qué cosa tan maquiavélica está sucediendo aquí y no nos habíamos dado cuenta. Resulta que cuando yo ejecuto este scan, lo que le estoy diciendo al lenguaje C en realidad es, mira, voy a leer la variable que se llama i, ¿sale? Pero como tú no sabes dónde vive, en qué celda de memoria vive la celda i, quiero que vayas y lo averigües. Y eso lo vas a hacer a través del operador ampersand. El operador ampersand no está ahí de adorno, nada más porque se le ocurrió a Dennis Ritchie ponerlo, sino que en realidad está aquí para hacer una acción muy específica, ¿vale? Y esa acción específica es recuperar la celda de memoria de i. Es decir, recupera la celda en donde está almacenada la variable i. Y eso es muy importante porque entonces aquí este ampersand viene a esta tablita que les estoy platicando y dice, ¿dónde vive la variable i? La variable i vive en la celda 1000. Ajá. De tal manera que cuando yo le digo que haga ampersand i o que lo lea y que lo deje en ampersand i, en realidad lo que le estoy diciendo es, lo que leas lo vas a convertir a un número entero y lo vas a almacenar en la celda 1000. Así que viene, toma el valor desde el teclado, lo convierte en un formato binario por complemento a 2. Y ese valor complementado 2 viene y lo almacena en la celda 1000. Y almacena ese valor que yo lea en esta celda bajo ese formato. ¿Sale? Eso es lo que le estoy diciendo cuando tengo este ampersand i. Le estoy diciendo específicamente en qué dirección de memoria quiero que almacene ese valor. Cuando yo le digo scanf, ahora lee con formato flotante en la dirección de memoria de la variable f, lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo. Vas a leer un valor desde el teclado. El valor lo vas a convertir en un formato IEEE 754 binario. Y ese valor que tú conviertas desde el teclado en el formato I754 lo vas a depositar en la dirección de memoria en donde vive la variable f. Entonces se viene esta tablita, averigua que f vive en la celda 1001 y toma el valor IEEE 754 y lo deposita en estas celdas en las que le correspondan para la variable flotante. Ajá. Y ahí es donde lo deposita. Yo les he dicho muchas veces, si ustedes hacen algo así como scanf por cientitos i, coma, y olvidan poner el ampersand y hacen esto, aquí yo siempre les dije, tengan mucho cuidado de no hacer esto, porque esto es una sentencia de muerte para su computadora. ¿Por qué? Sabemos que aquí esta variable tiene basura, normalmente tiene basura. Yo puedo hacer cosas tan locas como decir previamente a que se ejecute y es igual con 0. Eso es algo que puedo hacer, ¿vale? O peor aún, que se ponga un valor de 0. En general sabemos que aquí i tiene un valor basura. Cualquier valor puede estar.
¿Qué es lo que le estoy diciendo? El valor que tú leas desde el teclado lo conviertes en un valor entero, representado como un complemento a 2, y ese valor lo vas a almacenar en el valor indicado por esta celda, la celda I. Si I dice 0, entonces scan va a ir a la celda 0 de memoria y ahí va a almacenar, va a intentar almacenar el valor que yo estoy leyendo en el teclado, en la celda 0 de memoria. Y dependiendo mucho del dispositivo en el que ustedes se encuentren, pueden no ser cosas muy agradables. Puede suceder que ahí se encuentre su FAT, puede ser que ahí se encuentre la primera celda de memoria de su BIOS y entonces sobrescriben el valor de sus BIOS y adiósito, chao, chao, bye, bye. Puede ser que ahí se encuentre alguna instrucción para que pueda arrancar el disco duro. Puede ser que se encuentren no sé qué cosa dentro de la celda a la cual están apuntando aquí. Lo que sí sé es que están escribiendo en zonas de memoria que no les corresponden y que no es donde vive la variable i. Por eso suceden cosas terribles. Obviamente, con el paso del tiempo los sistemas operativos se han protegido y ahora lo que sucede es que cuando se levanta un proceso, un programa que ustedes hagan, el sistema operativo lo protege y en realidad no está accediendo a direcciones de memoria reales, sino que en realidad es una dirección virtual. Todos los programas, por ejemplo en Windows, a partir de Windows XP, todos los programas a partir de Windows XP creen que son los únicos que se están ejecutando en memoria y por lo tanto creen que toda la memoria de la computadora está 100% disponibles. Están apuntando a memoria virtual y no están apuntando realmente a memoria física. Sin embargo, uno puede hacer trampa y de todos modos acceder a la memoria física, si conoces el truco correcto, ¿sale? Entonces, hacer esta instrucción es un peligro porque aquí en realidad le están diciendo que esté apuntando a una dirección de memoria que no les corresponde y que puede estar apuntando a cualesquiera cosas, ¿sale? Ok, hasta aquí. ¿Dudas? Por mi compu se dañó el disco duro desde que descargué Visual Studio y ya no lo reconoce la BIOS. ¿Cree que sea por eso? No lo sé. Podrían suceder muchas cosas. ¿Por qué las cadenas no llevan el ampersand? Ok, eso está interesante. Cuando yo declaro una cadena, char cadena, normalmente esto, yo le indico al compilador que cuando estoy declarando una cadena, también le indico que es un arreglo. No, una cadena ya quedamos que no es una variable normal, es una variable que contiene un arreglo completo. Entonces vamos a imaginar una cadenita más chiquita para que me alcance mi memoria. La vamos a hacer de 3. Así, ¿vale? Entonces, resulta que cuando yo declaro esta cadena, el compilador dice, este chaval quiere almacenar caracteres. Ya quedamos aquí que los caracteres ocupan solamente un byte. Por lo tanto, aquí está pidiendo memoria para almacenar 3 bytes. En ese tenor, voy a utilizar esta celda y aquí voy a almacenar la cadena con subíndice 0, la cadena con subíndice 0, la cadena con subíndice 1 y la cadena con subíndice 2. Ahí está. Estos serían los lugares donde voy a almacenar esa información que yo voy a poner. Sin embargo, pues cuando se trata de crear esta tablita de símbolos, en realidad el compilador no reserva aquí, no se pone a poner cadena 0, cadena 1, cadena 2. No, lo que hace simplemente es decir, mira, para evitarnos un montón de broncas, simplemente voy a decir que es una cadena, que se trata de un arreglo y que lo voy a almacenar a partir de la celda 1004. Y esto es todo lo que almacena una declaración de un arreglo de caracteres, ¿sale? Almacena que se trata de un arreglo con este indicativo char asterisquito. Ya vimos que char asterisco y char corchetes son equivalentes. Y luego única y exclusivamente almacena la celda, la celdita esta que tiene la dirección inicial del arreglo. De tal manera que cuando yo aquí digo scanf
vas a leer una cadena por cientitos S y únicamente te voy a pasar CAD. El compilador, ¿qué es lo que entiende? Vas a leer un conjunto de letras. Ese conjunto de letras los vas a representar como caracteres. Ya sé que es una cadena, pero cada uno de ellos es un carácter. Y ese carácter sabemos que ocupa un byte y debe terminar en nulo. Todo eso viene especificado en el especificador de campo por cientitos S. Y lo vas a poner a partir de la dirección CAD. La dirección CAD está apuntando a la celda 1004. De manera que cuando yo vengo y leo el, la, o lo que sea que yo esté leyendo, si yo leo desde la pantalla un al, aquí pongo el 65 que corresponde a la L, a la A, el código que corresponda a la L y pongo el carácter nulo, que no es otra cosa más que un valor 0, así, un 0 completito, ¿sale? Entonces aquí almaceno AL a partir de la celda 1004. Como es a partir de la celda 1004 y yo en mi tabla de símbolos sé que esto se trata de un arreglito, en realidad yo lo que estoy almacenando es solamente el nombre de la variable y la dirección en donde inicia. Por lo tanto aquí ya no necesito especificar nada más. En sí mismo es una dirección de memoria y a partir de esta dirección de memoria comienza a almacenar la información. Entonces, por esa razón, las variables normales requieren el ampersand porque no son direcciones de memoria, sino son variables en donde yo almaceno otra clase de información, pero la variable CAD sí almacena una dirección de memoria directamente y no necesito poner el respectivo ampersand. ¿Para qué se podría utilizar el almacenamiento físico y no el virtual? Porque tú quieres controlar cosas muy específicas de memoria. Por ejemplo, si estás trabajando en video, para ti es muy importante acceder directamente a la memoria para poder tomar la información que estás renderizando, por decir cualquier cosa, la información que estás manipulando. Hablemos, por ejemplo, de un software como... se me fue el nombre, el que sirve para editar fotos, Photoshop. Si yo estoy editando en Photoshop, yo necesito una velocidad de procesamiento tal en que me permita manipular directamente la memoria de la máquina para poder manipular dentro de esa misma memoria las imágenes que quiero presentar. Si yo estoy haciendo simulación, muchos software científico funciona haciendo uso de la GPU. Utilizan la tarjeta gráfica de video, que es un coprocesador matemático escandalosamente poderoso. Utilizamos esa tarjeta de video que es capaz de hacer millones de operaciones por segundo flotantes para mandarle información para que la procese rápidamente y me regrese resultados más rápido que si se lo mandara directamente al procesador. Y para hacer eso yo necesito mover toda la memoria, toda mi información en la memoria de manera física, de manera real, ¿sale? O sea que poner el arreglo es como si yo incluyera el ampersand. Sí, de manera automática declarar un arreglo es declarar en realidad una variable que ya tiene definida en sí misma este ampersand, ¿sale? Ok, hasta aquí. ¿Dudas sobre los conceptos teóricos que sustentan los punteros? Todas las que tenga tu máquina. Si tu máquina tiene 4 GB, las 4 GB puedes tomar. No, porque una parte, antes de la celda B0000000, esa es todo lo que esté encima de esta dirección de memoria corresponde al área de programa. Todo lo que esté debajo de esta zona de memoria corresponde a celdas de datos donde tú puedes almacenar información. Pero, pues si la máquina tiene capacidad de memoria, puedes tomar toda la que necesites. Antes de irme al programa, quisiera comentarles que existen aquí dos instrucciones nuevas que me interesa que tengamos presentes. La primera es sizeof. Sizeof es una función que a mí me permite saber qué cantidad de memoria ocupa una variable. Por ejemplo, si yo le digo sizeof i, me va a entregar la cantidad de bytes que tiene un determinado dato en memoria, ¿sale? Y sizeof seguramente me va a entregar, para un compilador real,
entre 2 y 4 celdas de memoria. Significa que tendría, si son 2, 16 bits, y si son 4, tendría yo 8 por 4, 32 bits de memoria disponibles para ese valor entero. Sizeof me permite mandar el nombre de una variable, por ejemplo cadena, o me permite mandar el valor de un tipo de dato, por ejemplo char. ¿Sale? De tal manera que yo le puedo preguntar al lenguaje en esta implementación en particular de qué tamaño es un tipo de dato, cuántos bytes me ocupa un determinado dato en esta implementación en la que yo estoy trabajando. Por otra parte, también tengo una función que se llama malloc. Malloc lo que me permite a mí es obtener una determinada cantidad de memoria del sistema operativo para poder trabajar y hacer determinadas cosas. Habíamos quedado que yo no puedo, por ejemplo, declarar un char en donde yo declarara una cadena y que aquí adentro hubiera una variable. Eso es algo que ya sabemos que no puedo hacer. Bueno, no lo puedo hacer en el lenguaje tradicional. Sin embargo, utilizando punteros, sí puedo hacerlo. ¿Sale? Ok. Vamos a... Yo ya me iba a ir para allá, pero no. Me voy a quedar aquí mismo y voy nada más a tomar esto. Lo muevo tantitito para acá y entonces... No es cierto. Lo voy a mover. Lo voy a poner aquí. El día de hoy, todo esto es un preludio para presentarles a un nuevo tipo de dato. Este nuevo tipo de dato lo voy a declarar de la siguiente manera. Voy a declarar usando el tipo de dato y voy a poner un asterisco antes del nombre de la variable. Este asterisquito, que ya lo conocemos porque lo hemos visto por ejemplo en los arreglos como un equivalente, ese asterisquito va a decirle al computador que la variable que continúa, la variable que voy a declarar, no almacena un valor entero. Lo repito, la variable que voy a declarar a continuación no almacena un valor entero. Lo que almacena es una dirección de memoria en donde vive un valor entero. En este caso, estoy declarando un puntero a una variable entera. En la variable PI, que voy a almacenar acá abajo, aquí voy a almacenar la variable PI. Cuando yo quiera visualizar lo que estoy almacenando aquí vamos a declararla también en mi tabla de símbolos. Y aquí voy a tener la variable PI. Y yo voy a decir que esta variable es una variable entera, pero es un puntero y vive en la celda 1007. ¿Sale? Esta variable entera, PI, yo posteriormente puedo usarla diciendo el puntero entero lo voy a hacer igual a la dirección de memoria en donde vive la celda I. Esta es la clase de cosas que puede almacenar esta variable de memoria. Entonces, si yo tengo la variable PI y almaceno memoria, le digo que almacene la dirección de memoria en donde vive I, ¿qué es lo que va a guardar PI? Bueno, PI, que vive en la celda 1007, aquí es donde va a vivir, va a almacenar la dirección de memoria en donde vive I. ¿Y dónde vive I? Pues I vive en la celda 1000, ¿sale? Por lo tanto, aquí adentro voy a meter el valor 1000. No almaceno el 13, ¿eh? El 13 es el valor de la variable I. Eso fue lo que yo almacené aquí. Yo no estoy almacenando el valor, estoy almacenando la dirección de memoria en donde vive esta variable. Y esta variable vive en la celda 1000, por lo tanto almaceno el valor de 1000. PI tiene su propia celda de memoria. La celda de memoria donde vive es la 1007. Pero el valor almacenado internamente es una dirección de memoria a su vez, que es la dirección 1000. ¿Sale? Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Si yo quiero luego mostrar el valor contenido en la celda de memoria almacenada o apuntada por PI, entonces yo voy a decir algo así como printf. Quiero mostrar el valor de la celda de memoria, el valor contenido en la celda de memoria apuntada por PI, de esta manera. Esta notación está diciendo, mira, PI es un puntero. PI almacena una dirección de memoria. ¿Cuánto vale? La dirección de memoria es 1000. Este asterisquito está diciendo, te vas a ir a la dirección de memoria apuntada por PI
y vas a recuperar el valor entero que está ahí, y ese es el que quiero que presentes en pantalla. Entonces, el compilador dice, a ver, ¿dónde vive PI? PI vive en la celda 1007. Ok, me voy a la celda 1007. ¿Qué valor tiene la variable PI? Tiene el valor de 1000. Ok, me voy a ir a la dirección 1000, voy a recuperar el valor que está ahí, y eso es lo que voy a pintar en pantalla. Y en pantalla se pinta el valor 13. ¿Sale? Eso es lo que voy a ver en la pantalla cuando haga yo este despliegue. ¿Sale? Muy distinto de lo que yo vería. Ay, si todavía alcanzo a verlo. Muy distinto de lo que yo vería si se me olvida poner este ampersand. ¿Sale? Si yo le digo, a ver, muéstrame el valor de PI, ¿qué es lo que va a hacer el compilador? Pues viene y pregunta, ¿dónde vive PI? PI vive en la celda 1007. ¿Cuál es su valor? Su valor es 1000. Ok, entonces en pantalla se presentaría el valor 1000. ¿Sale? Y eso es lo que yo vería acá en esta pantalla. Aquí yo vería el valor de 1000. Que podré borrar este. Y voy a hacer una última. Si yo hago esto, yo le digo a lenguaje C que me muestre la dirección de la variable PI. ¿Dónde vive la variable PI? Vive en la celda 1007. Por lo tanto, en la pantalla, aquí, me aparecería 1007. ¿Sale? Y estas son las tres posibilidades de cosas que yo puedo hacer con un puntero. Decirle, vete a la dirección de memoria que tienes almacenada y dime qué valor tiene. Dime cuál es la dirección de memoria que tienes almacenada y dime tú dónde vives. ¿Sale? Ok. ¿Dudas? Por supuesto, ahorita lo vamos a aplicar en un programa. Pero ¿dudas? Excelente. Espero que los otros 54 también hayan entendido, ¿sale? Vamos entonces a crear aquí un programita, crear un proyecto. Y acá le vamos a poner una aplicación de consola que se va a llamar, no, le vamos a poner dinámica, y luego crear. Antes de la invención de C++, el lenguaje C solamente tenía dos formas de pasar argumentos. Cuando yo enviaba información hacia una función, lo hacía vía una invocación por copia, que es la que conocemos, simplemente pongo el nombre de la variable y lo mando como tal, o invocación por puntero. Los punteros fueron de manera natural, la manera como nació el paso de parámetros dentro del lenguaje C. Sin embargo, cuando surge C++, se crea el concepto de las referencias que hacen mucho más sencilla la escritura del código y me permiten a mí manejar de una manera más simple la codificación de la información dentro de una función. Así que, en general, la mayor parte de los programadores terminamos utilizando las referencias en nuestra codificación. Todos los valores que están guardados en las direcciones de memoria son de tipo entero. Todos los valores son números enteros, ¿sale? Pero no necesariamente representan enteros. Vamos a ver. Aquí vamos a volarnos esto y vamos a decir lo siguiente. Repliquemos lo que vimos hace un momentito. Voy a declarar la variable i, la variable flotante f y la variable carácter c, ¿sale? Y primero y antes que nada vamos a definir claramente printf
vamos a decir claramente en esta archiva por cientitos y aquí vamos a poner el size of de la variable i. Pues de una vez las tres. Control C, 2, 3. Ahí está. El tamaño de la memoria para F y el tamaño de la memoria para C. De esta manera, ¿sale? Entonces, aquí vamos a saber la verdad de la vida sobre cuál es el tamaño en bytes para un entero, para un flotante y para un carácter. Lo único que necesitamos aquí es espacio, espacio. Ahí está. Ahí van a aparecer los tres y vamos a empezar por ahí. Listo. Veamos. Ojo, ojo, ojo. No se me estén confundiendo. Quedamos que size of me entrega el tamaño en bytes de la variable i, el tamaño en bytes de la variable f y el tamaño en bytes de la variable c. ¿Sale? Aquí lo que me está diciendo es que el tamaño de la variable i es de 4 bytes, que la variable f se almacena en 4 bytes y que un carácter se almacena en un byte. Esto es lo real. ¿Sale? Entonces, ¿por qué no pongo f y c? Pues porque en realidad yo no estoy accediendo a los valores almacenados en las variables. Yo estoy recuperando aquí el tamaño de la variable, que el número de bytes que estoy utilizando en cada una de estas variables. Por eso estoy poniendo este por cientitos i, ¿sale? Aguas, no se me vayan con la finta. Ok, ya vimos entonces cuánto valen. Ahora voy a hacer algo semejante. Voy a hacer otro printf. Y ahora le voy a pedir que me muestre en dónde vive cada una de las celdas, cada una de las variables. ¿Sale? Entonces, para ello voy a decir, dame la dirección en donde vive i, dame la dirección en donde vive f, dame la dirección en donde vive c. ¿Sale? Así. Esa no es un ampersand. Ahí está. Estoy recuperando la dirección de memoria. Estoy recuperando la dirección de memoria y la estoy mostrando en pantalla en formato hexadecimal, que es lo correcto para mostrar direcciones de memoria, ¿sale? Le puedo poner una i, pero ya quedamos que la i almacena enteros y ahorita no me interesa mostrarlo como enteros porque no va a ser coherente con lo que voy a mostrar después. Ay, me faltó un salto de línea. Y aquí está. Podemos ver que entonces queda 4, 4, 4 y está almacenándose la celda X, está almacenada en la 1.170.930, ¿sale? La celda, la variable F está almacenada en 1.170.924 y esta otra celda está en 1.170.910b, ¿sale? Estas son las celdas de memoria en donde están almacenadas estas variables, donde realmente viven. Lo que ya estaba poniendo como 1000, 1001, 1002, 1003, aquí me está mostrando las direcciones de memoria reales en donde está almacenada la información. ¿Por qué va de adelante hacia atrás? Por la manera como trabaja el compilador. Un compilador trabaja en función de un modelo de pilas y eso hace que el primero en entrar sea el último en salir. Tema para estructuras de datos o para compiladores, ¿sale? Entonces, aquí el asunto está en que estas son las direcciones de memoria en donde se está almacenando realmente la información. Ahora,
Yo lo estoy haciendo así para verlo en pantalla, pero les digo que en realidad yo no quiero verlo así, porque hay una manera más elegante de hacerlo, que sería pedirle a esta chiva que me muestre, a ver aquí, y le voy a dar uno más, ya está. Me dijo, no lo veo, entonces lo voy a poner acá en la inspección. Le voy a pedir aquí en la zona de inspección, déjenme ampliar esto para que se vea bien. Aquí en la zona de variables de la depuración, sabemos que aquí está el automático. Así. Y así. Ok. Y entonces yo tengo aquí mis variables, la variable C, la variable F, la variable I. Observemos que aquí me dice el tipo de dato, justamente como yo lo estaba comentando. Y por otro lado, acá, yo tengo este ampersand C, ampersand F y ampersand I, que es precisamente lo que está involucrado aquí en mi print. Y me está mostrando una determinada celda de memoria, ¿sale? En donde yo puedo ver aparentemente cierta información. Por sí o por no, yo me voy a venir aquí a la zona de inspección. Y aquí le voy a decir, muéstrame cuánto vale ampersand I. Y espero que me lo haga. No, me lo hizo allá, es que ahí es de búsqueda. Ampersand I, ampersand, aquí está. Y me está diciendo que la ampersand I, la dirección de memoria de I, es la 6FF854, ¿sale? Esta es la zona de memoria en donde vive la susodicha variable. Ok. Yo me puedo venir para acá. Los dejé de ver. Ahí están. Y aquí están. Me voy a venir acá a depurar. Y luego ventanas. Depurar. Ventanas. Y luego por aquí tengo una sección que dice memoria. Y de la memoria voy a tomar la primera ventana. Sale. Y ya me abre esto que está aquí arribita. ¿Sale? Y aquí arribita puedo ver la memoria de la computadora. De esta máquina. ¿Sale? Y esto es el contenido de esta memoria. Aquí me muestra la dirección de memoria A545F0. Pero yo le puedo decir que se vaya hacia donde yo quiera. Por ejemplo, puedo tomar este valor, que es el que estoy intentando tomar. No me deja, entonces lo voy a escribir. Es el 006FF854. Y aquí estoy, ¿sale? 06FF854. Esta celda de memoria es la que acabo de poner aquí arriba y ya me está mostrando que estoy en esa celda de memoria y que este es el contenido. El contenido es un montón de letritas C, ¿sale? De hecho, tengo muchas más letritas C porque esto corresponde a las otras variables. La variable I fue la última, la primera que declaré, es la última que se encuentra y aquí están las celdas de memoria, ¿sale? De hecho, corresponden 1, 2, 3, 4. Esas 4 celdas son las que corresponden a mi variable I, ¿sale? Yo lo sé porque si yo acá, ¿en dónde podría hacerlo? Aquí. Es la variable I, yo le doy doble clic y le digo que ya no vale eso, sino que vale 0 y le doy un enter. Observemos qué sucedió aquí arriba. Aquí arriba, en la dirección de memoria, en donde vive la variable, que es la 6FF854, ahora acaba de poner estos 4 ceros. El 0 que acabo de modificar ya lo almacenó en estas celdas de memoria, las 4 que me dijo, que es lo que ocupa esta variable entera, ¿sale? Entonces, este 0, que vive en esta dirección de memoria, ya quedó almacenado como estos valores que tengo ahí, ¿sale? Ok, hasta aquí. ¿Dudas, chicos? Bien. Ahora, procedo a declarar entonces una variable de tipo puntero que voy a llamar puntero i, ¿sale? Esa variable que llamo yo puntero i, como habíamos comentado, le voy a poner la dirección
de memoria en donde vive la variable i, de esta manera. Y acá a la variable i le voy a almacenar el valor de 10, de esta manera. Ok, entonces, si yo hago esto, de entrada estoy dando el valor inicial de 10, bueno, inclusive en el ejemplo pusimos 13, vamos a poner 13, no, un 10. El 10 si son capaces de verlos en binario. Entonces aquí voy a almacenar el valor 10 y ese valor 10 lo voy a almacenar en la variable i y después a la variable i le voy a pedir que me muestre cuál es su dirección de memoria, la voy a recuperar y la voy a almacenar en la variable pi. Entonces acá le voy a cambiar y voy a pedirle que me muestre cuál es el valor almacenado en pi de la siguiente manera. Aquí obtengo la dirección de i y aquí voy a mostrar el valor de pi. Y luego acá vamos a pedirle que me muestre el valor contenido en pi. De esta manera, y este sí lo voy a hacer entero porque ese valor que recupero pues es un valor entero. Ahí está. La dirección de i, el valor almacenado en pi y el valor almacenado en la dirección apuntada por pi. Le voy a dar F10. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ejecuto, ejecuto. Y aquí vemos que la variable i ya tiene almacenado el valor de 10. ¿Sale? ¿En dónde vive esta variable? Bueno, pues aquí me dice que ahora vive en la celda CCFFC90. Entonces vamos a irnos a esa dirección de memoria. Quiero irme a la dirección CFFC90. Enter. Y ya estoy aquí. Quiero mostrarles que efectivamente tengo almacenado lo que dice que tengo almacenado. Este es el contenido de mi variable, ¿sale? Estos 4 bytes. Y aquí está almacenado el valor de 10. Sabemos que un 10 en hexadecimal se representa con una A. Por lo tanto, esa A es la representación de este valor, del valor de 10, ¿sale? Luego, cuando yo pida entonces que me muestre todo este show en la pantalla, ¿qué es lo que debe de hacer? Bueno, ese F10 que me muestra los size of, le voy a dar otro F10 y como resultado, ¿qué es lo que tengo? Bueno, la variable i, cuando yo le pido su dirección de memoria, me dice que vive en la CFFC90, que es exactamente lo que puse yo aquí arriba en la ventana que me permite mostrar mi pantalla, mi memoria. Cuando le digo que me muestre el valor almacenado en PI, me muestra CFFC90, porque esa es la celda de memoria en donde vive esta variable. Ajá. Y luego, cuando le pido que me muestre el valor almacenado en la celda PI, si yo me voy a la celda CFFC90, yo aquí tengo almacenado el valor de 10, que es este valor que yo tengo en esta celda de memoria en particular. Bueno, en realidad es la combinación de estas 4 celdas, pero pues donde podemos ver claramente el valor de 10 es ahí. Está perfectamente bien almacenadito, ¿sale? Entonces eso es lo que yo tengo ahí en memoria con mi respectivo puntero, F5. Comencemos a hacer cosas divertidas con esto. Por ejemplo, si yo ya tengo almacenada la dirección de memoria de PI, yo le puedo decir, te vas a ir a la celda de memoria apuntada por PI y en ese lugar realizas un incremento. ¿Sale? Te vas a ir a la celda de memoria apuntada por PI y en ese lugar haces un incremento. Y claro, también se puede almacenar así. Ok, la pregunta del millón es, cuando yo muestre el valor en la pantalla, ¿qué me va a mostrar aquí? El 11, vamos a ver. Y me dice que efectivamente vale 11, ¿sale? Pero a ver, aquí nada más es pura curiosidad científica. Y si en vez de decirle PI, le digo I, y que me muestre el valor de I, ¿qué valor me va a mostrar en pantalla? 11. A ver, vamos a darle play, vamos a ver si es cierto. Le doy play. Y vemos
con profunda sorpresa que efectivamente, bueno, sin sorpresa, porque la mitad dijo que era 10 y la mitad dijo que era 11. Y aquí dice que tengo un 11. ¿Por qué? Bueno, este ampersand, este asterisco PI, quedamos que lo que hace es que se va a la celda de memoria almacenada en la variable PI. En la variable PI tengo la dirección de I. Por lo tanto, esto es como si yo dijera I, ¿sale? Y en esa celda de memoria a donde yo ya me fui a apuntar, voy a incrementar el valor. Tomo el valor en la celda de memoria de I, lo recupero, lo incremento y lo deposito en ese mismo lugar. Aquí los paréntesis son solamente para hacer claro que lo que estoy incrementando es el valor, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una cosa jalada de los pelos, como por ejemplo, bueno, pero no lo voy a hacer en este ejemplo. Lo voy a hacer mejor con la cadena. Y ahora, mejor aún. Voy a decir aquí, char no. Sí, char sí. Char, cadena 2, corchete, corchete, y ahí voy a almacenar un hola. Punto y coma. Pero no se hace así. Se hace así. Ahí está. ¿Sale? Aquí estoy almacenando una variable que se llama cadena 2. Y en cadena 2 voy a almacenar esta cadenita que es hola. Y ya entrados en puntos, voy a declarar un puntero a una cadena. Y como es un puntero, le voy a poner el asterisquito. De esta manera. Y luego acá voy a decir que PC va a ser igual a lo que traiga la cadena 2 almacenado. Yo dije hace ratito, cuando tú declaras un arreglo, en realidad estás declarando un puntero que ya contiene la celda de memoria, ¿sale? Aquí vamos a preguntarle cuánto almacena la cadena 2. Hola mundo mejor, porque si no, no se va a notar lo que quiero. Ahí está. Entonces, yo estoy almacenando hola mundo dentro de la cadena 2. Luego aquí en el puntero a carácter estoy almacenando la misma celda de memoria donde esté la cadena 2. Y luego aquí le voy a preguntar cuántos bytes ocupa la cadena 2. Y luego finalmente acá vamos a poner otro diferente. Control C, Control V. Y aquí diagonal, salto de línea, otro salto de línea de una vez. Me preparo. Y aquí le voy a preguntar cuánto vale la cadena 2. Cuánto vale el puntero a la cadena y cuánto vale el carácter almacenado en PC. Como se trata de un carácter, pues yo tengo que mostrar un carácter. Ahí está, ¿sale? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya doy play. Debió haberle dado F10. Ok, y aquí estamos ya. Entonces declaro la cadena hola mundo. Y la cadena hola mundo, de hecho, quisiera hacerles notar algo que aquí dice que la cadena 2 dice 0x00EFFA04. Es decir, vive en la celda F1000, F100, F A04. ¿Sale? Ya no supe leer ese numerito. Entonces, este numerito que tengo aquí, en realidad es la dirección de memoria en donde vive esta cadenita que está aquí. Y siempre me lo ha proporcionado, ¿eh? Yo nunca he tenido que hacer nada en particular para almacenar esto. Acá, cadena 2, que es este punterito que no te tiene ningún valor ni está asignado a nada, está almacenándolo como estas CCC, que ya vimos que es un valor que asigna por default el compilador para aquellas cosas que no tienen un lugar donde vivir. Entonces, le voy a dar F10 para que almacene ahí, para recuperar esto, eso ya lo vimos que lo hace. Y aquí quiero hacer notar que cuando yo asigno el valor a la variable PC, PC almacena el mismo valor 0EFFA04. Y observemos, oh sorpresa, me traigo la mundo. Se está comportando como si fuera una cadena, aunque en realidad PC solamente está almacenando la primera celda de memoria, que es donde está almacenada la H. Cosa muy diferente a que si hago esto, porque este sí es un arreglo, y aquí vemos toda la información, ¿no? En el carácter 0 está la O, la A, la H, la O, la L, la A, todo lo demás, incluyendo el nulo, ¿sale? Todo esto es lo que realmente está almacenado en esa cadena. Sin embargo, el puntero
pareciera que solamente está apuntando a la primera letrita, que es esta H. Entonces, cuando yo acá le digo, a ver, ejecútate estas instrucciones, ¿qué es lo que yo espero ver? Bueno, la cadena 2 vive... ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí está. La cadena vive en la celda 0FFA04. El puntero está apuntando al mismo lugar, a la 0FFA04. Y el contenido de esa celda de memoria es simplemente esta H. Cosa que yo ya esperaba, ¿sale? Lo voy a cerrar. F5, ya terminé. Y ahora comenzamos a hacer cosas divertidas. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? A la variable PC la voy a incrementar. No le estoy poniendo un asterisquito. A diferencia de lo que hice aquí arriba, a PC simplemente la estoy incrementando. Y una vez que yo la incremente, quiero saber qué es lo que se va a pintar en la pantalla. Sopa, se acabó mi energía. Se acabó mi luz. Bueno, ni modos, quedaré mal iluminado. Entonces, observemos qué es lo que va a pasar aquí. Le voy a dar F10. F10, 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 F10. Ok, PC tiene almacenado el valor 012FFBC. Por cierto, vamos a ponerlo acá en la zona de memoria para que lo veamos. 0012 FFBC 0. Ahí está. Y esto que aquí está almacenado, el 48, 40F, 40C, 41, 20, 40D. Y eso en realidad es hola mundo, incluyendo el nulo. El nulo es este que está aquí, que ya había dicho yo, que se corresponde al carácter 0. Estos son los códigos que corresponden a la palabra hola mundo. El 20 es el espacio en blanco, HOLAMUNDO. ¿Sale? Ahí está ya esta situación. Ahora, cuando yo incremento, no tengo un aro de luz, tengo yo aquí unos foquitos LED, pero pues están conectados a una batería solar y ya desde ayer me estaba diciendo que la batería ya se agotó. Por lo tanto, pues hoy ya nada más me duró, ¿qué? 1 hora y media la batería y se murió. Ya compré la batería de repuesto. Hoy en la tarde la sustituyo para ya tener disponible esto. Ok, entonces aquí lo que está sucediendo es de que voy a incrementar el valor del puntero. ¿Sale? Entonces acá le voy a dar un F10. Pum, F10. Y observemos primero acá abajo qué fue lo que sucedió. Control F4. Como yo incrementé el valor de 12FFBC, que era el que tenía, y lo incrementé en la unidad, ahora está apuntando a 12FBC1. Ya no está apuntando a la H, en realidad está apuntando a la celda que tiene almacenada la O. Y por eso aquí me muestra OLA. En realidad es como si estuviera apuntando a la O, porque está apuntando a la celda de memoria en donde está almacenada esta O. Entonces, cuando yo lo mande pintar en pantalla, vamos a ver qué me dice. Me dice, mira, el arreglo empieza en la celda BC0. Pero como tú incrementaste el puntero PC, ahora está apuntando a C1. Y de aquí, el contenido de esa celda, en realidad es la O. ¿Sale? Oye, Ernesto, me estás diciendo que esta variable PC no tiene control y que podría hacer que apunte a cualquier zona de memoria. A ver, espérame. Vamos a decirle aquí. Desde que I es igual con 0 y mientras I sea menor que 100, I más. Que sean 50, que sean 25, porque son lo que cabe en la pantalla. ¿Sale? Voy a empezar a examinar la memoria. Ah, pero aquí todavía me falta un par de detallitos. Voy a arrancarme desde 0. Voy a tomar el valor que tenga ahí la cadena. Y una vez que haya yo hecho eso, voy a decirle al puntero que se incremente.
porque quiero ver la memoria alrededor. ¿Sale? Entonces le voy a dar detener para que compile otra vez. Le doy play. Ya no me conviene tener este carácter, porque me convendría más tener un X y ¡zas! Ya le saqué la verdad a esta computadora. Dice que en la celda C, y esta es la celda de memoria en donde vive la cadena originalmente, ¿sale? La 858. Y entonces, en la 59 tengo la O, en la 50A tengo L, 50B tengo la A, aquí tengo el espacio en blanco, mundo, aquí tengo el nulo y después tengo estos valores que no son representables y que en realidad pues me están poniendo ahí cosas raritas, pero pues sabemos que en realidad sí tienen información. Lo voy a poner como un hexadecimal para que podamos ver realmente el contenido y ya no lo voy a hacer a 25. De hecho, como ya sabemos que ese es su valor, que me muestre el par dirección de memoria, valor, y que lo haga con un tabulador, para que entonces yo pueda ver todo el contenido de la memoria. Y vamos a hacer un pequeño hackeo con 250 caracteres. Y vamos a ver cuál es el contenido. Voilà. Ya tengo aquí la dirección de memoria y el contenido. 4F, 4C, 41, 20, 4F. Bueno, igual y sí podría ser carácter. No importa. Para el caso, yo sé que este es el valor hexadecimal de mi memoria. Y observemos cómo, partiendo de una variable que sí tenía valor, yo puedo ver cualquier clase de cosas allá adentro. Lo voy a volver a regresar a carácter para ver qué es lo que vemos. Carácter. Ahí está. Play. Ah, podría poner los dos valores, el carácter y el hexadecimal. Y aquí vemos ya el contenido de la memoria de esta máquina. ¿Sale? A partir de esa celda. Ahí está el hola, mundo, el espacio en blanco y luego todos estos caracteres raros que vi aquí. Pero lo importante está en que a partir de ahí yo puedo comenzar a examinar el contenido de la memoria de esta máquina. ¿Tienes passwords? No hay problema. Yo puedo decirle, examínate desde la celda 0 y hasta todo lo que alcance la memoria de esta máquina y vacíate toda la memoria y me la envíes por la red hasta un determinado puerto. ¿Sale? Yo puedo examinar toda la memoria, comenzar a buscar aquí password, contraseñas, números de cuenta, direcciones de tu banco, lo que quieras. Tú nada más dime qué es lo que quieres obtener. Y si está en la memoria RAM, yo lo voy a poder sacar utilizando este procedimiento. ¿Sale? Estos paquetitos son los bytes de los que nos habló hace ratito. Sí, por supuesto. ¿Vale? Entonces yo aquí ya estoy examinando memoria que ni toqué, ni declaré, ni es mía. Y el programa sin ningún problema me la está entregando porque estoy manejando directamente la memoria de la computadora. ¿Dudas? Por supuesto, hay cosas más interesantes que se pueden hacer con esto que es simplemente el hackeo que estoy haciendo. Y para eso voy a borrar todo, al fin que ya les pasé el código que funciona. Y lo voy a modificar de la siguiente manera. De aquí, de hecho, voy a dejar solamente lo que me sirve, que es esto, ¿sale? Eso tampoco me sirve y esto tampoco me sirve. Integer, asterisco, puntero a un arreglo entero, corchete, corchete, puntero entero a un arreglo, corchete, corchete, no necesito corchete, corchete, punto y coma, y lo voy a hacer así ahora. Voy a declarar una variable entera que se llame i, y ahora esta variable i voy a proceder a leerla en la pantalla, porcientos i, eso no es un porcientos i,
y procedo a leer la variable que se llama ampersand i. Al fin que ya entendimos qué significa ese ampersand. Profe, ¿por qué ahora solo uso la librería System? No hay problema si no uso la estándar. Pues supongo que si están utilizando otra cosa diferente, pues sí debe haber problema, pero si quieren la cambiamos, es lo de menos. stdio.h, al caso es lo mismo, ahí está. Y una vez que hago eso, ahora voy a hacer lo siguiente, ¿sale? Voy a tomar la variable, esta no era un entero, yo la había declarado creo que como cadena. Y voy a decir lo siguiente, char cadena, ¿sale? Y luego acá voy a decir que la cadena va a ser igual a nueva memoria, que me va a entregar el sistema operativo, y le voy a pedir esa cantidad de bytes. Ahora, el tema está en que aquí esto necesita ser convertido a un puntero de tipo char, porque malloc no me entrega una variable, un puntero a un carácter, sino que me entrega un puntero de tipo void. Se está quejando amargamente porque no tiene la librería correcta, así que voy a averiguar cuál es la librería correcta. Y aquí está, y me dice que requiere stdlib o malloc.h. Sale, entonces aquí le ponemos gatito include stdlib.h. Ahí está. Y ya nos está quejando amargamente, y por lo tanto ya puedo continuar. Y entonces el asunto es así. Con esta instrucción, yo lo que le estoy diciendo al sistema operativo es, ¿sabes qué? Quiero que me entregues, por favor, esta cantidad de bytes de manera contigua, para que yo pueda asignar memoria hacia la variable cat. Ya vimos que la variable puntero solamente almacena la dirección de memoria, pero no almacena espacio para que yo pueda meter información. Entonces, con esto que estoy haciendo aquí, estoy pidiendo al vuelo, de manera dinámica, memoria para poder trabajar y poderla trabajar aquí, en esta variable. Y una vez que yo haga eso, ya puedo manejar esta variable cat, que ya vimos que es equivalente a haber declarado un arreglo. Y entonces yo ya lo manejo aquí como si fuera un simple arreglo de caracteres. De tal manera que si yo aquí le digo scanf %s y quiero que mandes llamar, que lo que leas lo almacenes en la variable cat, va a trabajar sin ningún problema, y ya a partir de aquí lo manejo como si fuera una cadena normalita. Aquí le pido que pinte en la pantalla el valor almacenado en la variable cadena de esta manera. Y entonces leo la cadena y luego la voy a pintar utilizando la memoria que aquí pedí de manera dinámica. ¿Sale? Entonces acá, una vez que termine de utilizarlo, le digo que quiero liberar la memoria que utilicé en cadena. De esta manera. ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Le voy a dar F10, porque esto sí lo quiero mostrar pasito a pasito para que se vaya entendiendo qué es lo que está. Errores de compilación, no, ¿qué error de compilación? Scan F. Ah, sí, claro. Por eso me dijiste el S, ¿no? No había entendido. Y luego acá es con un máximo de I caracteres. Ahí está. Ah, se me fue el paréntesis. Ahí está. F10. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Declaro una variable cadena, y esa variable cadena tiene por 0x, 0x es un indicativo de hexadecimal, CCCCCC, quedamos que es puritita basura, significa que la variable no tiene valor, y esto lo hace el depurador. En la versión release este no es el valor que contiene la variable. Entonces, una vez que yo hago eso, procedo a leer, y tiene también pura basura.
procedo a leer un valor desde pantalla. Y ese valor es la cantidad de memoria que yo quiero otorgar o que quiero pedir al sistema operativo. Entonces acá le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me traigas memoria para 100 datos de tipo carácter. Entonces, una vez que yo leí el valor de 100 y que ahí ya tiene ese valor de 100, ahora le voy a pedir a la memoria esos 100 bytes, ¿sale? Malloc me pide la memoria en bytes. Le doy el F10 y a partir de este momento, si es exitosa, me entrega una dirección de memoria, cosa que ya hizo. Aquí vemos que CAD ya tiene un valor de memoria, que es la 680A470. 680A470. A partir de aquí, me entregó memoria e inclusive, como estoy en el modo de depuración, en el modo debug, le almacenó valores iniciales. Todas estas sedes es la memoria que me reservó a mí. Estos FD, FD, FD son un indicativo para asegurarse de que yo no haga tonterías. Entonces, ya almacenó memoria y me reservó todas estas celdas de memoria para que yo las utilice. Cuando yo hago este scan, ya hay memoria y lo que yo lea lo va a almacenar en este espacio. Entonces le voy a dar el F10. Procedo a leer desde memoria una cadena. Hola. Vemos que aquí ya fue afectada HOLA y el nulo. Todo lo demás lo dejó en FE para indicar lo demás no lo utilizó. Y cuando yo hago el print, pues se va directamente a esa celda de memoria. Y lo que les he dicho, ¿qué es lo que sucede con este printf? Pues lo que sucede es que yo le digo, vete a la dirección de memoria 68A4A y toma el carácter y pregunta, ¿es un nulo? No, píntalo. 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 ¿Es un nulo? Sí, ok. Deja de escribir caracteres en la pantalla. ¿Sale? Así es como funciona printf. Si a mí se me olvida este nulo, pues se sigue escribiendo todo esto hasta que de chiripada encuentre un 0, el cual por ejemplo está aquí. Si yo sobreescribiera este nulo, escribiría toda esa basura hasta encontrar este nulo. ¿Sale? Como está bien escrito el programa, ahorita le doy F10 y en pantalla ya apareció el respectivo hola que estoy pidiendo con mi memoria. A este mecanismo se le llama pedimiento de memoria por memoria dinámica. Yo no necesito saber cuánta memoria voy a usar desde el principio. Yo lo determino ya sea leyéndolo o calculando la cantidad de memoria que necesito y la pido en modo dinámico. Y de esta manera puedo crear arreglos del tamaño que yo necesite conforme vaya pidiendo y necesitando memoria. Ahora, esto que funciona bien para las letras no funciona para los números. Si yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo acá para este arreglo, y quiero pedir un arreglo entero, PI arreglo, yo también tengo que decir que voy a regresar un entero, un puntero a un entero, de la función malloc, y quiero pedir las mismas y posiciones. Pero aquí hay un pequeño problema. Yo dije que malloc entrega esa cantidad de bytes. Si yo le digo nada más i, me va a entregar i bytes. Pero ya vimos que un entero no ocupa un byte por cada dato, sino que en realidad ocupa más memoria porque ocupa mayor cantidad de bytes. Para que esto funcione correctamente, yo lo tengo que multiplicar por el tamaño de un entero. De esta manera. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos bytes ocupa un entero? Pues un entero ocupa 4 bytes. Ok, me estás pidiendo 100 celdas, multiplica 100 por el tamaño de cada entero y te voy a otorgar esa cantidad de memoria para que aquí almacenes información. ¿Sale? Entonces, ya cuando yo acá quiero leerlo, sin ningún problema, yo puedo decir, desde que i es igual con 0 y mientras i sea menor que la cantidad de datos que voy a proceder a leer, ¿cómo? Tengo que usar otra variable. Oh, sí. Así. J más. Entonces ya aquí procede a leer los valores enteros que están almacenados en el P y arreglo corchetes J.
Ahí está. Entonces, procedo a leer el arreglo desde que j vale 0 y mientras sea menor que la cantidad de datos que estoy pidiendo. Y aquí estoy utilizando... me falta el ampersand. Ahí está. Estoy utilizando la mismita sintaxis que utilizaría yo en un arreglo normal. ¿Sale? Solo que este arreglo no lo declaré como un arreglo, lo declaré como un puntero que está pidiendo memoria dinámica. Entonces, en cuanto yo pida la memoria y me asegure, aquí me falta un if para preguntar si PI es diferente de nulo, significa que la petición de memoria fue correcta y por lo tanto puedo hacer esto. Y ya lo manejo como un arreglo como cualquier hijo de vecina que yo haya manejado y lo puedo trabajar con la mismita sintaxis. Una vez que yo haya autoocupado todo eso, tengo que liberar la memoria. Y eso es muy importante en lenguaje C, cosa que no se hace en ningún otro lenguaje, liberar la memoria. En los otros lenguajes existe el colector de basura, que en cuanto se detecta que una memoria ya no es utilizada, se regrese hacia el sistema operativo. Aquí no sucede eso. Yo tengo explícitamente que decir cuándo liberar la memoria. Si yo no libero esta memoria, mi programa la tiene atrapada, se termina el programa, no la entrega y como no la entrega, voy ocupando memoria de manera la voy ocupando de manera acumulativa y puedo llegar a acabarme inclusive la memoria completa de mi sistema. ¿Sale? Programadores perezosos suelen olvidar hacer esta clase de cosas y por lo tanto sus programas a la larga terminan tronando porque no liberan la memoria y el sistema operativo termina agotando los recursos. Bien, vamos a hacer esta cosa para que jale y vamos a ver. Aquí me faltaría uno para imprimir los valores, pero yo creo que ustedes me creen. Vamos a ponerle aquí un punto de ruptura. Le doy F10. Ya se quejó, ¿por qué? Sí, hoy estoy sin ganas de poner eso. Perdónenme la vida. F10. F5. Le voy a decir que voy a pedir únicamente 5 datos. En la cadena voy a capturar un hola. Listo, aquí ya comienza a pedirme los números. Es lo malo de no poner letreritos. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y llega al punto de ruptura. Veamos, aquí está PI arreglo que dice que solamente está en la celda 0F6A408. Voy a copiar esta celda de memoria y me la voy a traer a la vista de celdas de memoria. Y aquí vemos cómo está almacenado el 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de ellos ocupando 4 bytes. ¿Sale? Aquí están 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes y 4 bytes. ¿Sale? Las 5 celdas de memoria que me fueron otorgadas aquí se encuentran ya almacenadas con su valor, en lo cual demuestra que efectivamente se pidió la memoria, se almacenó, se reservó y no hubo ningún problema. Aquí, cuando yo libere la memoria, F10, se libera la cadena, se libera la memoria del arreglo y vemos cómo toda la información ha desaparecido. ¿Sale? Ya no existe, ya no es válida y por lo tanto se le asignó un valor basura. Y eso lo hace el depurador. Insisto, la versión release no hace esa chamba, porque la versión release asume que el programador ya aprobó correctamente su programa y sabe que todo está funcionando correctamente. O sea que la estructura, que la palabra free es para liberar memoria y que a largo plazo el programa no colapse porque ha ocupado toda la memoria de la computadora, efectivamente, así es. Eso va a ser necesario para el CYP06, ¿no? El free. Me preguntaban, no recuerdo quién me preguntaba, una de las chicas, si mal no recuerdo, si yo podía utilizar o pedir memoria dinámica conforme yo la fuera necesitando, pero no lo habíamos visto. Yo les dije, no te preocupes, voy a hablar sobre el tema al final del curso y por eso estoy tratando este tema, porque en su programa probablemente ustedes requieran hacer uso de memoria dinámica. No es obligatorio, es una técnica que puede traer bastantes complicaciones si no saben manejarlo, pero me pareció interesante dárselos porque la memoria dinámica siempre es útil ocuparla y entender qué es lo que realmente está pasando allá atrás de cámaras. ¿Sale? Ok, dudas.